Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Código Mentor. El día de hoy hablaremos del bucle mejorado. Esta manera es más corta para itinerar diferentes valores. Empecemos. Para este ejemplo vamos a declarar a un arreglo de tipo int y lo vamos a llamar arreglo. Luego vamos a declarar a sus elementos escribiendo 2, 5, 6, 9, 10. Luego debajo vamos a declarar a una variable de tipo int y la vamos a llamar suma y su valor va a ser 0. Y dicha variable va a almacenar la suma total de los elementos del arreglo. Continuemos. Debajo vamos a declarar al for loop o bucle mejorado, escribiendo for paréntesis. Y dentro del paréntesis vamos a escribir dos cosas. En primer lugar vamos a declarar el tipo de dato, es decir, int. Y lo vamos a llamar x, dos puntos. Seguido escribimos el nombre del arreglo, el cual está siendo itinerado, es decir, arreglo. Luego, dentro de las llaves, escribimos el nombre de la variable que va a almacenar la suma total, es decir, suma, seguido del operador de más igual. Luego escribimos el nombre de la variable que hemos declarado, es decir, x. ¿Qué es lo que está pasando? Básicamente, el arreglo está itinerando a cada uno de sus elementos y los está almacenando dentro de la variable x. Y al final, la variable x se queda con todos los elementos del arreglo. Luego debajo simplemente estamos diciendo que cada uno de los elementos de la variable x van a ser almacenados y añadidos dentro de la variable suma. Es decir, que el primer elemento de la variable x va a ser el número 2. Entonces, si añadimos 2 más 0, el nuevo valor de la variable suma sería 2. Luego el siguiente valor sería 5. Entonces, si añadimos 5 más 2, el nuevo valor de la variable suma sería 7. Y luego el tercer elemento, el cual sería 6. Es decir, si añadimos 6 más 7, el nuevo valor de la variable suma sería 13. Y así sucesivamente. Y al final la variable suma se va a quedar con la suma total de todos los elementos del arreglo. Y para ver dicho resultado simplemente escribimos system.out.println y dentro del paréntesis escribimos el texto que diga la suma es. Concatenizamos y escribimos el nombre de la variable que almacenó la suma total. Veamos, lo guardamos, corremos el programa y podemos ver que la suma total de los elementos del arreglo es 32. Asimismo, podemos hallar solamente la suma de los números pares, es decir, que borramos esta línea y vamos a utilizar a la sentencia de if, escribiendo if paréntesis. Y dentro del paréntesis vamos a declarar a la condición y vamos a decir al programa que vamos a hallar solamente la suma de los números pares. Para ello escribimos x, operador de módulo, 2 igual 0. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos diciendo que el elemento del arreglo dividido entre 2 debe ser una división exacta. Y de esa manera estaríamos diciendo que dicho número es un número par. Entonces, si es que esa condición se cumple, vamos a hallar la suma de dichos números, escribiendo el nombre de la variable suma más igual, seguido del nombre de la variable x. Veamos, lo guardamos, corremos el programa y podemos ver que la suma de los números pares del arreglo es 18. Un repaso de todo. En primer lugar, hemos declarado a un arreglo con sus respectivos elementos. Luego debajo hemos declarado a una variable llamada suma y su valor es 0. Luego debajo estamos utilizando a un bucle mejorado. Y dentro de los paréntesis hemos escrito dos cosas. En primer lugar, hemos declarado a una variable de tipo int y le hemos llamado x. Luego, seguido de los dos puntos, hemos escrito el nombre del arreglo, el cual está siendo itinerado, es decir, arreglo. Y en pocas palabras, estamos diciendo que los elementos del arreglo van a ser itinerados de uno en uno y al final la variable x se va a quedar con todos los elementos de dicho arreglo. Luego, dentro de las llaves, hemos utilizado a la sentencia if y dentro del paréntesis hemos declarado a una condición y hemos dicho que vamos a obtener solamente a los números pares. Estamos diciendo que el elemento del arreglo dividido entre 2 debe ser una división exacta y de esa manera estaríamos diciendo que dicho número es un número par y si es que esa condición se cumple, dicho elemento va a ser añadido dentro de la variable suma y al final la variable suma se va a quedar con la suma total de los números pares. Y para ver el resultado, simplemente hemos escrito system.out.println
y dentro del paréntesis el texto que dice la suma es, seguido de la variable que almacenó la suma total, es decir, suma. Y es por ello que al compilar este programa podemos ver que la suma total de los números pares del arreglo es 18. Y de esa manera hemos aprendido a cómo itinerar los elementos de un arreglo utilizando un bucle mejorado. Y eso sería todo por hoy. No olviden comentar y suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.